El Partido Socialista. Nos encontramos en el barrio París, Londres, en la sede del Partido Socialista de Chile, un partido con más de 90 años de historia y que tiene entre sus filas a figuras tan relevantes como los presidentes Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Claro que para entender mejor la historia de este partido tenemos que viajar al sur de Santiago. Nos encontramos en la base aérea del Bosque. Fue desde este lugar, en el año 1932, donde Marmaduke Grove, Arturo Merino Benítez y otros militares de izquierda y revolucionarios organizaron el golpe de Estado del 4 de junio de ese año, dando inicio a la República Socialista. Marmaduke Grove anunció el golpe de Estado repartiendo panfletos con el provocador mensaje de "Revolución hoy, 4 de junio, aunque llueva". Hay una revolución, compañeros. Ahora somos un Estado socialista. El que manda en el país es el compañero Marmaduke Grove. ¡Chile es un Estado socialista, compañeros! Está movido a seguir los impulsos de nuestro patriotismo, derrocando un gobierno nefasto, reacción oligárquica, que solo supo servir los intereses del insaciable capitalismo. Estamos en un contexto particularmente complejo. El país se encuentra sumido en su segunda anarquía en menos de 10 años. Los gobiernos de Arturo Alessandri y de Carlos Ibáñez del Campo fueron derrocados y el país se encuentra dividido entre alessandristas e ibañistas. No es casual que los líderes del golpe sean el ibañista Carlos Dávila y el alessandrista Marmaduke Grove. Tampoco es casual que el golpe de Grove haya sido en invierno. Luego de la crisis económica del 29, miles de trabajadores cesantes, pobres y hambrientos se agolpaban en las calles de Santiago. El frío no hizo más que aumentar el descontento. Por lo mismo, el año anterior, también en invierno, julio de 1931, se produjo el estallido social que obligó a Ibáñez a renunciar. Con el capitalismo en crisis en todo el mundo y el éxito de la recién creada Unión Soviética para sortear la crisis, el socialismo estaba de moda. Si bien en Chile todavía no existe un partido socialista, ni mucha claridad sobre lo que significaba el socialismo, el entusiasmo era tal que Grove reunió a un grupo de conspiradores muy variopinto, algunos con ideas contradictorias entre sí, para hacer la revolución y fundar la República Socialista. Poco después del golpe de Estado, El Mercurio sacó una editorial muy interesante donde dicen lo siguiente: los socialistas de hoy son los radicales de ayer, y estos los liberales de anteayer, mientras que los oligarcas son los conservadores de ayer, y estos los ultramontanos de anteayer. La avanzada ha cambiado de nombre, pero su naturaleza es la misma. Con esto lo que el Mercurio quería hacer era dos cosas. Primero, un llamado a la tranquilidad a los más conservadores, pero también un llamado a la prudencia a los revolucionarios. Porque por mucho que esta república socialista pusiera las expectativas tan altas, lo cierto es que toda esa energía tarde o temprano iba a ser encauzada institucionalmente y también los revolucionarios tarde o temprano iban a tener que chocar con la realidad. Y ese tarde o temprano llegó solo 12 días después. Las diferencias entre Grove y Dávila se fueron acrecentando. Este último dio otro golpe de estado y desterró a Grove a la isla de Pascua. Dávila quedó como el nuevo dictador de Chile, pero también fue derrocado en septiembre del mismo año. La República Socialista se acabó después de solo 100 días. A pesar del fracaso de la República Socialista, los veteranos de esta revolución, con Grove a la cabeza, llegaron a la conclusión que era necesario organizar a las distintas fuerzas socialistas en un solo partido político. Al año siguiente, el 19 de abril de 1933, se fundó el Partido Socialista de Chile. Sus fundadores, entre ellos Grove, Mate, Schnake y Salvador Allende, hoy son homenajeados en la sala de reuniones del Partido Socialista. Ya desde el comienzo que había una gran diversidad ideológica entre sus miembros. Militantes marxistas o que pedían una alianza del Partido Socialista con el Partido Comunista, compartían con antimarxistas y anticomunistas. Pero conozcamos un poco más de la personalidad de Marmaduke Grove. Él decía que no era marxista por la sencilla razón de que nunca en su vida había leído a Marx. Grove decía, comillas, yo lo único que sé de Karl Marx es que era un caballero con mucha barba. Y Eugenio Mate Hurtado, abogado y gran maestre de la masonería. Mate fue quizás el mayor intelectual que tuvo el PS en esta época. Lamentablemente murió poco después de la fundación del partido, en 1934. Pero volvamos a la comuna del Bosque. Muy cerca de la base aérea, el diputado socialista Daniel Melo tiene su oficina distrital. O sea, yo creo que siempre hay inspiración permanente el trabajo, ¿no es cierto?, de los fundadores, ¿ya?
que los inspiró en ese momento a conformar el Partido Socialista. Oscar Esnaque, de una vertiente, Eugenio Mate, Gustavo, ¿no es cierto? El propio Salvador Allende, Marmaduke Grohe. Si tú miras, son distintas influencias ya desde el mundo anarquista, sindicalista, desde orientaciones marxistas, desde la propia del pensamiento, el pensamiento liberal también, por decir alguna cosa, ¿no es cierto? O el libre pensamiento. Entonces siempre hay una mirada indoamericanista también, a propósito de la influencia que tuvo el APRA en algún momento. Entonces, tengo la impresión de que todo aquello en algún lugar siempre está, ¿ya? En la dinámica política del partido y, por cierto, en los ámbitos formativos. A mí me tocó, como dirigente de la juventud, llevar adelante escuelas, campamentos, ámbitos de formación, que todos estos conceptos y todos los fundadores y la historia del partido siempre estuvo presente. Porque uno, bueno, tiene que saber de dónde viene. Desde su fundación, que el Partido Socialista participó de distintos gobiernos. Estuvieron en el gabinete de los 3 gobiernos radicales, en el segundo gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, pero recién, 4 décadas después de la fundación del partido, lograron elegir a un presidente de la República militante del socialismo, el doctor Salvador Allende. Sin duda, el presidente chileno más famoso en todo el mundo y el único chileno que cuenta con estatuas y calles con su nombre a lo largo de docenas de países. A los ojos del mundo, Allende es un ejemplo de valentía, de convicción democrática y de justicia social. Un hombre que fue leal hasta el fin con su pueblo y con su proyecto de la vía chilena al socialismo. Tras la dictadura, el Partido Socialista ha participado de todos los gobiernos de centroizquierda que hemos tenido. Su moderación y pragmatismo le han significado importantes críticas, incluso dentro de sus militantes. Usted mencionaba las diferencias con el Frente Amplio, ustedes creen en el gradualismo, pero justamente más hacia la izquierda está la crítica de, se les llama despectivamente socialistas, se habla despectivamente del socialismo renovado, se les trata de amarillos. ¿Usted a todo eso qué contestaría? Que la gran virtud que tiene el Partido Socialista, que aprendió de Salvador Allende, pero también de Eugenio González y de toda su trayectoria histórica, es que no es posible que exista socialismo sin democracia. ¿Ya? Y en ese sentido, que existen ámbitos de libertad, de igualdad, ¿no es cierto?, de tolerancia también a las diferencias. Creo que todo eso es parte sustancial del Partido Socialista. Por lo tanto, y la renovación socialista, una parte importante tiene que ver con aquello, ¿ya? Con dejar atrás determinados dogmas y que entender que la democracia es consustancial al socialismo. El Partido Socialista es lo más parecido al país, así lo dicen los historiadores socialistas, y yo creo que hemos tenido esa capacidad de poder ir adaptándose a los momentos históricos en los cuales nos hemos ido movilizando, ¿no es cierto? Sin perder nunca, y lo quiero decir así como muy claro, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos. Fuimos el partido que se opuso en el Parlamento a la ley de amnistía que querían imponer en su momento, en plena inicio de la transición, ¿ya? Y en cada uno de los avances sociales o conquistas sociales o de derechos de las personas, siempre hemos estado involucrados en mejorar la calidad de vida de la gente, siempre. Desde la ley de divorcio, ¿no es cierto? O las reformas laborales que han ocurrido, el Chile crece contigo, siempre hay un socialista, la creación de la nueva institucionalidad ambiental, ¿ya? El avance de los derechos de las mujeres. Desde sus orígenes, que el Partido Socialista siempre ha sido muy pluralista y contradictorio entre sí. Esto explica su tendencia a dividirse en distintas facciones, reunificarse y después volver a dividirse. Esa misma pluralidad explica que hoy su legado sea tan amplio. La reforma agraria y la nacionalización del cobre con Salvador Allende, las concesiones y el crédito con aval del Estado con Ricardo Lagos y, más recientemente, la gratuidad universitaria y el aborto en 3 causales con Michelle Bachelet. 3 gobiernos muy distintos y más de 90 años de historia, pero que han tenido siempre como denominador común la lucha por la justicia social.